Antes de hablar más del combate espiritual, quiero hablar de evitar el combate espiritual. Quiero hablar de los puntos de entrada y el hecho que prevención es mejor que curación. Prevención es mejor que curación. Es más fácil no entrar en una relación con los demonios que salir de una relación con los demonios. Y hay 4 maneras como los demonios entran en nuestras vidas: el pecado, la trauma, maldiciones o participación en lo oculto. Pecado, trauma, maldiciones, oculto. Right? Esos 4. Obviamente hablo mucho del pecado y voy a continuar de hablar de pecado. Cuando estamos en pecado, especialmente pecado mortal, estamos en parte del demonio. Quiero añadir una cosa en esto, es el pecado disculpe, where is it? El pecado generacional. El pecado generacional. Es decir, la influencia demoníaca en una familia debido al pecado de uno de los miembros. Y antes de alguien me dice, oh padre, es superstición o es loco. No, porque como católicos aceptamos el pecado original. Y el pecado original es el primer pecado generacional. Todos de nosotros nacimos bajo del demonio a causa de la elección, el pecado de la cabeza. El pecado generacional es algo que pasa entre nosotros en la misma manera. Cuando alguien invita el demonio, el espíritu, en la familia a causa de su pecado, especialmente el padre de la familia, su conexión espiritual pasa ese espíritu a toda la familia. Pues debemos evitar esto. Necesitamos arrepentir de esos pecados y hacer las oraciones para rechazar esos espíritus. Vamos a hablar de eso un poco más al fin de esta serie cuando hablamos de la oración en el combate espiritual. En segundo lugar, tenemos el trauma. Es la segunda forma en que los demonios entran en nuestras vidas. Trauma es una angustia física y o mental experimentada por un ser hermano. Puede tener diferentes y múltiples causas que van desde la puramente psicológico o a la puramente espiritual. Y generalmente hay algún factor que nos deja carentes y donde el demonio llena el vacío. Para ser claros, el demonio se alimenta de las heridas que aún no han sido sanadas sacramentalmente, es decir, en confesión, e interiormente, psicológica y emocionalmente. El demonio se alimenta de las heridas que aún no han sido sanadas. Esta es otra razón por qué esta serie sobre sanación es tan importante, porque queremos evitar invitar o tener los demonios en nuestras vidas por eso. El testimonio de antiguos ocultistas es que todo el mundo en los grupos ocultistas sufre algún tipo de trauma, porque los demonios alimentan otra vez en esas traumas. Esos miembros sufren de muchos tipos de trauma como violación, abuso infantil, depresión o bipolaridad, desarmonía familiar, atracción por personas del mismo sexo, drogas, baja autoestima y soledad, y eso incluye la experiencia mala de la muerte. El padre Gary Thomas, citado en este libro que estoy leyendo, dice: los demonios siempre están buscando a personas con relaciones rotas o sin relaciones. En esos momentos el demonio aparece con un bien falsificado, envuelto para parecer la solución perfecta y muy tentadora. Esa es una razón porque no es bueno que el hombre está solo. Necesitamos relaciones buenas en nuestras vidas.
y mucho más que novios. La tercera manera es maldiciones y la cuarta manera es la participación en el ocultismo, y quiero hablar mucho de esto. En el uso normal, ocultismo se refiere a invocar poderes sobrehumanos, pero no divinos, para obtener resultados que están más allá de la capacidad de la mera naturaleza. Otra vez, se refiere a invocar a poderes sobrehumanos, en este caso los demonios, pero no divinos, porque no es Dios, para obtener resultados que están más allá de la capacidad de la mera naturaleza. Debido a que Satanás atrapa a la mayoría de las personas en el ocultismo, introduciéndolas en prácticas que son las más parecidas a las verdades prácticas religiosas o que no parecen dañinas, con el fin de atraerlas aún más y más hacia las tinieblas, es esencial que seamos conscientes de las muchas prácticas asociadas con el ocultismo. Y hay muchos. Entre ellas, la superstición y las prácticas ocultas, como la participación o incluso la presencia en sesiones con videntes o adivinos. El uso de amuletos o talismanes, como el mal de ojo, right, que muchos tienen y vendan en sus medallas y todos así. El recurso a mediums, brujos, brujas, lectores de cartas del tarot, o haber intentado alguna de estas cosas por su cuenta. La práctica de ciertas técnicas de meditación, y esas son afuera de la meditación cristiana, obviamente, como la meditación trascendental, el reiki, abrirse a los chakras u otras prácticas de la nueva era. Someterse a limpias espirituales, incluso con un huevo. Estar presente en rituales vudú, macumba u otros, y pertenecía a sociedades secretas o grupos satánicos. Hablemos claramente de la brujería por un momento. La brujería funciona como una inversión profana de lo sagrado. Todos los ritos de las brujas de por eso, satánicos y todo así, es una inversión, es una broma de las prácticas cristianas, con sacramentales y bendiciones, agua bendita, la hostia, todo esto. Okay. Muchos han caído en la trampa del oculto por curiosidad. No tienen que saber nada sobre la brujería. Si no es cristiano, evítalo. Muy simple. Y es especialmente peligroso para nuestros jóvenes. Es porque el padre hable demasiado. No, no es demasiado. Es necesario. Hable frecuentemente sobre esos malditos celulares. Hay muchas brujas en el internet que quieren atrapar a sus hijas, especialmente con sus videos en TikTok o miércoles así. All right? Toda brujería es pecado mortal debido a su grave materia. Cualquier actividad en la que alguien invoque a falsos ídolos es una violación del primer mandamiento, independientemente de sus intenciones subjetivas. Como dice las escrituras frecuentemente, los dioses de los paganos son demonios. Son demonios. La oración engendra lo que significa. Este es un principio cristiano, pero no te equivoques. Los conjuros, los rituales, el uso de objetos inanimados como plumas, cabellos, ropas, pociones de amor, cristales, ese es también algo frecuente ahora, etcétera, son todas formas de oraciones de petición al demonio que hay atrás de ellos. La razón por la que enfatizamos esto es porque el número significativo de posesiones y obsesiones son resultado de la participación en un culto. Como dice este autor, eres un traidor espiritual
al Dios vivo cuando buscas favores del enemigo infernal. También se asocian con la brujería, la meditación oriental. Otra vez, meditación está bien porque debemos meditar, pero no en esa manera. El yoga y la ablación y las tatuajes en una manera. Otras actividades con conexiones ocultistas directas o indirectas incluyen música satánica, hard rock, heavy metal, black metal, películas impuras y de terror. Y no hablo mucho de esto ya, pero eso es algo muy común y más común entre nuestros jóvenes y no es saludable. Juegos como Charlie Charlie, Bloody Mary, participación previa en religiones no cristianas y videojuegos violentos, sexualmente explícitos o ocultistas. Algunos utilizan nombres de demonios reales y presentan conjuros reales que los invocan. Ahora, yo tengo suficiente experiencia con madres para saber que yo necesito decir esto. Right? Hay muchos peligros. ¿Okay? Y es posible que sus hijos están participando en algo. Pero si hay confusión o sus hijos no entienden, por favor, habla conmigo, all right? Porque tampoco queremos evitar a todos. No es necesario quitar de su casa todos, pero probablemente necesitan quitar algunas cosas. Pregúntame por qué no quiere utilizar esta homilía como chancla para castigar a sus hijos y quitar cosas que no necesitamos quitar. Pero, otra vez, es necesario quitar cosas de tu casa después de esa homilía, posiblemente, probablemente. Pues, otra vez, con un poco de razón y calma podemos platicar de esto porque es necesario, pero queremos evitar extremos también. Right? Y eso es solo que necesito decir porque tienen que hablar conmigo. All right? By the way, just in case it doesn't happen, your parents after this homily start telling you they have to get rid of everything in your life, just come see me and we'll talk it out, okay? I'm not saying you have to get rid of everything, but I am saying that you probably need to get rid of some things, so we'll have to discern that, okay? La masonería es anticristiana. Y muchos no entienden esto porque solamente ven a buenas obras de esta organización. Pero permítame decir, entre el 738 y 2004, la Iglesia Católica publicó 36 documentos que siguen prohibiendo a los católicos hacerse masones, incluso en el año pasado o este año. So, es algo continuo, no importa cuál papa, cuál obispo, etc. Esta es la posición. ¿Por qué? El mal de la masonería es que se propone estar por encima de la religión, abarcando todas las religiones como si hubiera alguna igualdad entre Cristo y Belial. Es un Dios pagano. O cualquier de los ídolos demoníacos que el hombre ha seguido. No importa qué hacen, el hecho es que como organización, sus ritos y todo así es del diablo. Fundamentalmente, la cuestión de la brujería se reduce a, ¿se hará la voluntad de quién? Recurrir a la brujería es muy a menudo una cuestión de medios malos que se utilizan para buscar un buen fin, un objeto o propósito, o al menos el fin que queremos en lugar de la resignación a la voluntad de Dios. Tantas suegras recurren a brujas porque no les gustan ¿cómo se dice? La esposa de tu hijo. Bueno, right? Disculpe, no pueden controlar a nadie. All right? Tampoco así. Y no, tu intención no importa. Tu intención no importa, disculpe. Pero el demonio solo actúa en el objetivo. Al demonio no importa su intención. Si invocamos a un demonio, él está ahí.
porque Él quiere la perdición de las almas. Y si abrimos la puerta, Él va a entrar. Un buen fin, es decir, propósito o goal, no justifica un mal motivo, es mal medio, ni tampoco una buena intención. Si uno recurre a una práctica supersticiosa, está recurriendo a los demonios. Hijos, la naturaleza del universo es que o vivimos en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Esta es la guerra y no hay otras opciones. Dios nos creó para tener una relación íntima con Él y el diablo no quiere esto. Tenemos que elegir, no es posible estar neutral en esta guerra. ¿Por qué? Dios nos crea por este amor y Él y los demonios no quieren otra cosa que arruinar esa relación. Debemos elegir uno u otro. Debemos elegir uno u otro. Y no elegir es elegir el infierno.